Pues, si gustan, damos un par de minutitos porque hay gente que se Sí, está sí, dos, conectando. 3 minutitos más, 4 y empezamos, sí. Claro, claro que Yo, sí. yo batallé, fíjate, nunca había batallado, yo batallé para conectar. Sí. Vamos a ver. Y también está Francisco Castillo, presidente del capítulo Chiapas, conectado. Buen Vamos. día. Buenos días. ¿Quién me dijo, licenciado? No lo entendí bien. Está Francisco, lo metiste al chat. Muchas gracias. Aquí al. Ok, perfecto. 2 minutos más empezamos. Usted, doctor. Ay, no, Estás en mute. creo que no se escucha el licenciado. Perdón, estaba en mute. Te decía muy bien, muchas gracias. Con trabajo, afortunadamente. Qué bueno, doctor. Siempre gusto verte. Igualmente, qué gusto. En 1 minuto iniciamos. Empezamos ahorita a grabar, Nancy, por favor. Ya se está grabando, licenciado. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados barristas, amigos, abogados del Foro Jurídico en general. Sean muy bienvenidos a este nuevo evento del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Estamos aquí nosotros desde Monterrey transmitiendo, pero hay amigos y compañeros barristas de toda la República. Le damos en especial hoy la bienvenida con mucho honor y respeto a nuestro querido amigo, el maestro Héctor Herrera, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro de la Comisión de Honor de nuestro querido colegio. Bienvenido, Héctor, siempre mucho agradecido con todo el apoyo que nos diste y que nos sigues dando aquí al capítulo Nuevo León. Siempre bienvenido. Está también con nosotros el licenciado Francisco Castillo, que es el presidente del capítulo Chiapas
de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias a Francisco por estar con nosotros y en general, bienvenidos todos. Recordarles que por favor, si no se han afiliado a nuestro querido colegio, por favor lo hagan. Los invitamos a hacerlo aquí al capítulo Nuevo León, si son de esta circunscripción o de cualquier otra parte de la República donde se encuentren. Hay 20 capítulos a lo largo de la República o de la sede nacional, por favor. Que nos sigan y nos sigan apoyando de nuestros eventos, por favor, en nuestras redes sociales. Hemos hecho más de 100 eventos en nuestra gestión, con más de 6,000 asistentes. Estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido de todos ustedes. Y por favor, síganos apoyándonos, siguiéndonos ahí en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, LinkedIn, en nuestro correo electrónico. Y recordarles que tenemos también un capítulo de YouTube, un canal de YouTube, perdón, en el cual grabamos todos nuestros eventos y los subimos para posterior consulta. Lo pueden compartir, es de acceso libre, sean o no baristas, tratando de colaborar con la actualización jurídica continua, que es uno de los deberes y motivos de la existencia de nuestra barra. Sin más, el tema de hoy, bueno, pues como muchos otros que hemos estado viendo, de controversia, de interés general, esta iniciativa de ley a los hidrocarburos, que el día de hoy nos va a atender en la explicación del maestro Luis Gerardo Fernández, y tendremos el día de hoy la coordinación de la moderación del licenciado Jorge Castillo, quien va a llevar la conducción del evento. Jorge es el coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental de nuestro capítulo. Este evento lo está haciendo en coordinación con Marcelo González de la Coordinación de Derecho Energético. Y pues bueno, sin más, bienvenidos todos y adelante, Jorge, por favor, con la conducción del evento. Muchas gracias por su compañía. Muy amable, licenciado Juan Isidoro. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por conectarse. Distinguidos barristas, colegas abogados, estudiantes y todos los interesados que se están uniendo a esta plática el día de hoy, que ahorita creo que van, conforme seguimos avanzando el tiempo, van a seguir conectándose. Efectivamente, el tema de hoy fue coordinado por la comisión que preside el licenciado Marcelo González, amablemente con nosotros los de Derecho Ambiental, para que el maestro en Derecho Luis Gerardo Fernández nos hable un poco acerca de la iniciativa de ley de hidrocarburos que se encuentra en boga. Les comento, bueno, y antes de señalar la semblanza de nuestro expositor, permítame extenderles una invitación al seminario que organiza la Comisión de Derecho Energético, el Seminario de Desarrollo de la Industria Petrolera en México y la participación de los privados, que se va a realizar el 23 de abril del 2021. Están atentamente invitados. El capítulo Nuevo León es el que lo está organizando, entonces ahí pueden obtener más detalles sobre los horarios y los requisitos para inscribirse. Entonces, se extiende esta invitación. Bien, pasando al evento que nos acontece hoy. Nuestro expositor es abogado en la firma legal Zárate Abogados. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León, titular de la asignatura de Derecho Energético y es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey. Asimismo, cursó y finalizó sus estudios de posgrado como maestro en Derecho Energético y Sustentabilidad por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el tema de hoy, ya hemos mencionado, es la iniciativa de hidrocarburos. Sin más preámbulo, y solamente mencionándoles que después, al concluir su exposición, vamos a estar atendiendo las preguntas y respuestas que les pido pueden realizar a través del apartado de preguntas y respuestas el chat no se les habilita, pero aparece el apartado de preguntas y respuestas y ahí los que estamos aquí conectados vamos a poder verla y ya compartir, formularla al expositor al final de su exposición. Adelante, maestro. Gracias, licenciado Castillo. Antes que nada, un saludo a todos los panelistas, licenciado Jorge, licenciado Juan,
todos los que atienden esta pequeña charla, que lo veo más como una charla explicativa, en la cual vamos a estar exponiendo, ¿no?, los puntos más interesantes de esta iniciativa de reforma y adición a la ley de hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo y que surge, ¿verdad?, en un contexto de mucha conmoción después de ese primer intento de iniciativa por ahí en la industria eléctrica y que pues ahora pareciera una suerte de réplica, pero ahora en el sector de hidrocarburos, ¿verdad? Antes de empezar con la plática, me gustaría exponer un poquito en qué sentido. Primero, voy a abordar un poco sobre los antecedentes que sustentan, ¿no?, y quizá la propia ley, ¿verdad?, como tal, y a fin de contrastar un poco lo que es la postura del Ejecutivo respecto a los motivos que conforman esta iniciativa y posteriormente en la especie lo que quieren realizar con la misma y los riesgos o cuestiones a considerar más bien derivadas de lo que están proponiendo, ¿verdad? Así, sin más, me gustaría que si me pueden apoyar para el cambio de la diapositiva. Muchísimas gracias. Bueno, en esta primera lámina me gustaría por ahí nada más retomar el tema de la reforma como tal. Esta ley tiene su origen en la reforma energética, una modificación constitucional que se dio por ahí del lejano ya 2013, que a través como les digo, de esta modificación a los artículos 27, 25, 27 y 28 y la implementación a través de 21 transitorios, vino a materializar en el paradigma energético, ¿no?, nacional. Pasar de un esquema que se había convertido en una suerte de dominación total por parte del Estado mexicano en materia de energía a una apertura en diversas áreas de la producción en los energéticos para propiciar sobre todo el desarrollo económico, la creación de mercados, etc. Aquí hago énfasis primero en este origen porque con motivo de esta reforma se crea la legislación secundaria en el decreto del 11 de agosto del 14 y con esta legislación surgen precisamente la ley de hidrocarburos y surge otra ley, surge la ley de los órganos reguladores coordinados, la famosa LORCME. Si me puedes ayudar, porfa, al cambio. Surge la LORME y se crea con ello o se implementa, ¿verdad?, lo que conocemos como Estado regulador. ¿Puedes cambiar, por favor? El Estado regulador se crea a través de la modificación del 28 constitucional y con esta circunstancia se propicia el que se busque a través de este nuevo modelo que ciertos doctrinarios denominan como no constitucional, responder a necesidades específicas de nuestra sociedad. Esta sociedad que ya es postindustrial, ya presenta una suerte de complejidad mucho mayor que cuando fueron creados los poderes, o bueno, la división de poderes clásica que conocemos y que requiere mayor especificidad y sobre todo mayor respuesta inmediata en ese sentido. Entonces, el Estado regulador del cual les comento tuvo como finalidad la existencia eficiente de mercados, por un lado, y la consecución de condiciones de equidad para que se disfruten los derechos humanos. En este sentido, este modelo se inserta a través de estos órganos reguladores, estos órganos autónomos reguladores, a los cuales se les dota de ciertas facultades que se denominan cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas,
y como tal, ¿verdad? Se producen en un contexto de diálogos muy técnicos a los cuales el proceso legislativo no podría responder de manera eficiente, ¿verdad? Todo esto fue dilucidado en el criterio que por ahí está proyectado, que deriva de la controversia constitucional 117 de 2014 y ahora ya constituye jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte. Esto es de suma trascendencia porque nos da un panorama de cuál es o cuál fue el motivo o es el espíritu propio de la reforma energética, que es fundamentalmente, y esta capacidad dotada a estos órganos para responder a las necesidades específicas. Con esto dicho, hay que entender por otro lado lo implementado o la suerte de ideas o conjunto de ideas políticas que pretende implementar la administración actual en el sentido de un poco revertir el espíritu original de la reforma. Para esto es necesario entender el concepto de seguridad. Por ahí la Ley Nacional de Seguridad contempla el concepto de seguridad nacional y cuestiones de las cuales se deriva un concepto muy importante también, que es el de la seguridad energética. ¿Me podrías ayudar, porfa, cambiando? Yo le digo, si quieres, siga cambiando. Más. Ahí. Muchas gracias. Uno antes, por favor. El concepto de seguridad energética va muy de la mano con, o bueno, al menos la Agencia Internacional de Energía lo define como una disponibilidad ininterrumpida de los recursos energéticos, pero manteniendo esta suerte de precio asequible, ¿no? El concepto de asequibilidad es fundamental para el tema de la seguridad energética. Por otro lado, en un análisis que realiza CEPAL, ¿verdad? Muy interesante, ahí determinan que además de esta asequibilidad es necesario que se proporcione de manera equitativa, que se haga de manera eficiente, que sea ambientalmente benigna y que sea socialmente aceptable sobre todo para el usuario final, ¿no? Entonces, todo lo que engloba o todo lo que se encuentra dentro de esto se resume en 4 conceptos, ¿verdad? Que denominan las famosas 4 A's de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad o el hecho de que pueda ser aprovechable sosteniblemente, ¿no? Y medularmente, la seguridad energética reside en el principio de que el recurso como tal debe existir, que debe estar disponible en el mercado, que sea económico o sujeto a económica, que no contamine de forma excesiva y que su aprovechamiento sea compatible con las aspiraciones de desarrollo o del desarrollo sostenible, que hay que recordar que en la modificación de la reforma energética en el 25 constitucional se incorpora precisamente el concepto de sostenibilidad como un factor para el crecimiento económico del país, ¿no? ¿Me podrías ayudar cambiando un poquito más? ¿No vamos? ¿Más? ¿Una más? Ahí, muchísimas gracias. Entonces, teniendo esto en cuenta, la seguridad energética, al menos a 2017, según un artículo publicado por el INCO, dice que, bueno, y es una realidad incluso hoy vigente, que la matriz, el mix energético mexicano, pues, está muy poco diversificado, ¿no? Señalan ahí unos porcentajes brutales en cuanto al crecimiento en la importación de gasolina y gas natural como tal, para referir precisamente esto. Si puedes cambiar una, por favor. Entonces, refiere a través de las estadísticas que ahorita salen proyectadas, que la generación de electricidad en México, al menos a 2014, era producida en este mix sustentado en un 50% por gas natural, ¿verdad? De ese, ¿me puedes ayudar a cambiarla, por favor?
de ese 50%, el 40% provenía de importaciones realizadas por el gobierno mexicano, y de ese 40%, ¿verdad? El 82% se realizaba a un solo país, en este caso a los Estados Unidos. Esto inexorablemente conduce a confrontar dos principios que generan en los temas relativos a la seguridad energética, que son la dependencia energética y la vulnerabilidad energética. ¿A qué vamos? Por un lado, la dependencia energética, o bueno, se dice que un país puede ser dependiente energéticamente de otros siempre y cuando pueda garantizar esta diversidad en el suministro, ¿no? Ser dependiente no es necesariamente ser vulnerable. Por otro lado, ser vulnerable, al menos energéticamente, representa un riesgo a la seguridad energética del país, y en todo caso a la seguridad nacional, ya que no se es capaz de tomar decisiones de política energética de manera libre o soberana, sobre todo por temas relacionados con los costos económicos derivados de esta circunstancia o los costos políticos que se volverían insoportables. Con esto en mente, habiendo conocido el espíritu de la reforma energética, la implementación de este modelo para garantizar la eficiencia de los mercados, entendiendo que es seguridad energética, que es vulnerabilidad y que es dependencia energética, ahora es prudente pues entrar directamente a la iniciativa. La iniciativa parte de una exposición de motivos en los cuales el Ejecutivo como tal sustenta su actuar medularmente en diversos puntos que están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. No sé si me puedas dar un poquito más. Ok, más. Ahí me. Este plan, ¿no? Contempla dentro de uno de sus puntos, el de política y gobierno, un eje fundamental que es el de erradicar la corrupción, el frivolidad. El Plan Nacional de Desarrollo es más que un documento que se antojaría, en cierta forma, más técnico, representa una suerte de exposición de ideas o de las ideas con las cuales se va a regir el Estado mexicano durante este sexenio. Y claro está, el eje fundamental de este gobierno, pues es, al menos como lo plasman, es el eje del combate a la corrupción, ¿no? Ellos refieren en 7 puntos fundamentales que, por un lado, la corrupción, el tema de la falta de autosuficiencia en el sector energético, la falta de construcción en las refinerías, el fracaso que ellos denominan de un modelo económico implementado por algún tiempo en México, así como la desigualdad en el acceso a la energía, sustentan este nuevo rol que quieren regresar, que no es nuevo, más bien quieren regresar a las ahora denominadas empresas productivas del Estado, en la figura fundamental de Petróleos Mexicanos, y expresamente dicho, el reordenamiento de las políticas en el sector energético, ¿verdad? Con esto en mente, ¿me puedes mover 2 diapositivas, por favor? Con esto en mente, el eje de esta iniciativa parte de 5 puntos fundamentales. El primer punto es ellos denominan almacenamiento mínimo de petrolíferos. Ahorita vamos a ver que es el sentido del almacenamiento mínimo porque se cae en una suerte de pero lo vamos a ver. Un segundo punto relacionado con la negativa ficta en los procedimientos de trámite, ¿no? Quieren modificar una figura jurídica para efecto de ser más asertivos y poder responder mejor a las necesidades del sector, ¿no? Un tercer punto, que es quizá donde empieza parte de la polémica desatada por esta iniciativa, es
relacionado con la revocación de permisos, ¿no? Aquí lo manejan con un lenguaje orientado a una revocación fundamentalmente dada por el incumplimiento y la reincidencia. Ojo con esas palabras, porque ahorita vamos a ver qué tan bien después lo plasman. Un cuarto eje sustentado en algo que, bueno, fue quizá la bandera de despegue, ¿no?, de la administración, que fue el contrabando de combustibles, o el tema de algunos expertos denominan el huachicoleo fiscal, ¿no? Y finalmente, ¿no?, el tema relacionado con la suspensión de los permisos, que es quizá el tema más tocado y el que más riesgo puede generar a los participantes del sector, sobre todo con la justificación de lo que veíamos que representa una amenaza, ¿no?, a la seguridad nacional, la seguridad energética, ¿no?, etcétera. Por un lado, bueno, lo que vemos del almacenamiento de petrolíferos está estrictamente relacionado con la capacidad de almacenamiento. Una capacidad que ellos refieren es establecida por la Secretaría de Energía. Ahorita lo vamos a ver. En un segundo punto, lo que les menciono de la negativa ficta, en el texto original de la Ley de Hidrocarburos está, como ustedes saben, está plasmada como afirmativa. Sin embargo, ellos consideran que representa un riesgo y, a fin de dar mayor seguridad a la administración, deben de modificar esa ficción jurídica para hacer mejor su labor en la administración como tal. Un tercer punto, el tercer punto de la revocación de los permisos, ellos dan unas cifras, ¿verdad? Pues la verdad, bastante significativas relacionadas con la entrega de menos cantidad de combustible por parte de ciertos permisionarios, ganancias a particulares, etcétera, ¿no? En cuanto al contrabando de combustible, bueno, hacen un cruce de información con la Secretaría de Hacienda en cuanto a todo esta desventaja, ¿no? Este robo de combustible, incluso señalando temas de embargo y demás, que sustenta, ¿no?, este cuarto punto. Y en el quinto punto, finalmente, ahondan más en el tema de la seguridad y un concepto denominado soberanía energética. Se relaciona con lo que les comento el tema de seguridad energética. Sin embargo, ¿hasta qué punto? Eso es quizá el quid de este asunto. También mencionan el tema de la suspensión temporal, ¿no?, de los permisos, que vamos a ver, y la terminación de la suspensión, que bueno, es un mecanismo bastante extraño y que, la verdad, creo que resultaría, o bueno, se antojaría bastante imposible de llevar a cabo. ¿Me puedes ayudar a mover hasta reformas a la ley, por favor? Ok, muchas gracias. Aquí la iniciativa se desprende en dos puntos. Uno, por un lado, las reformas, y por otro lado, las adiciones. En cuanto a las reformas, en la propia ley, están reformando el artículo 51, el 53, el 53 párrafo segundo, 56 fracción onceava y el artículo 57. Ahora, pasando en cuanto al artículo 51, la administración añade un tercer punto relacionado con el tema de los permisos, ¿no? Este tercer punto le da sustento a una política, bueno, a la política de almacenamiento, obviamente relacionada con la capacidad de almacenamiento y con aquellas disposiciones jurídicas que pudieran resultar aplicables. Acá la pregunta, ¿me podrías? Acá la pregunta sería, una más, ¿conforme a qué política CENER, o conforme a qué política de CENER? Como les decía, el eje habla de almacenamiento mínimo, entonces se antojaría que pudiera tratarse de la política pública de almacenamiento
que surgió, ¿verdad?, en el 12 de diciembre del 17 y subsecuentemente fue modificada en el 18 y en el 19, obligando, ¿no?, a los permisionarios de comercialización, distribución de gasolina, diésel y turbocina para el efecto de, ¿no?, por 5 días o tener en la reserva al menos 5 días de gasolina y diésel y 3 días para la turbocina. No aplicando esto, obviamente, pues para permisionarios de expendio al público. Por otro lado, también está la política pública en materia de almacenamiento de gas natural, ¿verdad?, que obliga a procesadores, gestores de sistemas integrados, transportistas, y bueno, transportistas que no forman parte del sistema y almacenistas como tal, a en conjunto lograr el tema famoso de los 5 días de inventario estratégico como meta para el 2026. Entonces, y finalmente, bueno, existen otras disposiciones, DACs, disposiciones administrativas de carácter general, emitidas por la CRE, bastantes, que también se relacionan con almacenamiento y que incluso son referidas en la política de almacenamiento mínimo. Entonces, aquí como un primer punto a destacar sería el hecho de que, como tal, el sujetar el permiso a una capacidad que determine CENER a la entrada en vigor de la ley, sin saber precisamente cuál es, pues podría resultar un poco chocante, ¿no? ¿Me puedes ayudar a mover al 53, por favor? Ahí, muchas gracias. El artículo 53 modifica lo que les decía. No tiene mayor trascendencia. Lo único que van a modificar es el término como tal, perdón, la figura jurídica como tal, de la afirmativa ficta que ya existe a una figura de... La justificación otorgada, les repito, pues está sustentada en que representa una suerte, ¿no?, de riesgo el hecho de que no puedan modificar o al menos tener la posibilidad de estudiar las propuestas realizadas, la solicitud, y pues para un hecho de proteger, ¿no?, cierto modo la seguridad, ¿no?, de los permisionarios. El artículo 56, si me puedes ayudar, en el artículo 56 refieren una cuestión o insertan la cuestión relacionada con la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos. Esto es algo en lo cual me parece, creo han también emitido bastantes opiniones a favor de esto, ¿no? Representa un daño al erario, representa una cuestión de seguridad, una cuestión que debemos combatir como tal, el delito, tanto los particulares como el propio Estado mexicano, y sin la cual, o más bien, ante la cual no habría más motivo de disenso. Sin embargo, aquí, como tal, no se plasma el hecho, en el segundo punto que vamos a revisar, representa algo fuera del ordinario, pero que al final con los transitorios choca. Entonces, es curioso. En la fracción decimosegunda, que se modifica por motivo de la decimoprimera, habla sobre, plasma lo relativo a la reincidencia. Una reincidencia de conductas señaladas en el artículo 86, en una fracción. Ahora, el artículo 86 expresamente señala el incumplimiento, ¿no?, a ciertas disposiciones, por ejemplo, relativas a la cantidad, a la calidad y a la medición de hidrocarburos. Como les decía, en la exposición de motivos refieren que hay una suerte de aprovechamiento, ¿no?, de los permisionarios, y ante la cual, bueno, ahora vamos a volver vinculante el hecho de que si reinciden en esta conducta, pues los vamos a multar. La segunda, o la relacionada con el inciso, esto en el inciso A de la fracción segunda del 86, en el inciso H de la fracción segunda, está contemplado lo relativo a la modificación de las condiciones térmicas, ¿no?, de los ductos, de las instalaciones, del equipo relativo para la operación de estos, sin que exista una previa autorización de la autoridad correspondiente. Lo curioso aquí, pues, es los montos, ¿no?
¿me puedes mover 2 diapositivas? Los montos contemplados en la misma, pues son algo exorbitante, ¿no? Es entendible, pero habría entonces después que analizar el tema de la reincidencia para efecto de saber cómo nos aplicaría. Se dividen, como pueden ustedes ver ahí en la proyección, se dividen en 2 grandes rubros. El rubro relacionado con el resto del país, que está como tope máximo en 21 millones de pesos, y el libre de frontera para 32 millones, y en el caso del inciso H, lo relativo a ductos, hasta 64 millones de pesos, ¿verdad? Finalmente, bueno, en el artículo 57 reformado, hay una cuestión, pues, hay una cuestión, o se insertan las cuestiones que empiezan a ser ya un poco más controvertidas. Primero, el concepto de suspensión. La ocupación temporal ya estaba prevista con anterioridad en la ley de hidrocarburos, no es algo raro. La intervención como tal también. Sin embargo, la figura de la suspensión es algo poco claro, incorporado a la redacción de la ley, y por otro lado, no hace mucho sentido que modifiquen la circunstancia de que ahora solamente se pueda contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones. En primer lugar, habría que verificar, uno, qué facultades, bueno, esta facultad otorgada a las autoridades emisoras de los permisos para suspender estos permisos en aras de garantizar los intereses de la nación, pues, digo, se antoja una suerte de discrecionalidad y arbitrariedad bárbara. El motivo de la seguridad nacional y la seguridad energética como bastión inamovible de esto, pues representaría un obstáculo bastante fuerte, ¿no? Otro tema, pues, es la retroactividad a los permisionarios, en este caso a las políticas, ¿no? que quieren implementar bueno, esta adición a las políticas de la Secretaría de Energía, ¿no? Que de cierta forma, pues, parecería una suerte de retroactividad. El cambio, ¿no? La redacción, por ejemplo, de lo que les comento, de solo contratar a las EPEs para llevar a cabo estas actividades, pues en la especie y poniéndonos un poco hasta paranoicos, pues podría resultar en una suerte de medida expropiatoria temporal, si pudiéramos categorizarlo de esa forma, y pues claro, podríamos hablar de una afectación a la competitividad, destruir el mercado o el ambiente de los permisionarios con este tipo de medidas, o este tipo de acciones, pues claramente encienden las alarmas para todos los participantes, ¿no? Por otro lado, ¿le puedes mover hasta adiciones a la ley, por favor? Por otro lado, en las adiciones a la ley, bueno, se adicionan diversas fracciones en el 56, se crea el 59 bis y se modifica el 86 que les comento en su fracción segunda para añadir una cuestión bastante interesante. Primeramente, el 59 es quizá el motivo fundamental de la gran polémica de esta iniciativa. Suspender, añaden todo el texto se resume en el añadido de esta medida de suspensión de los permisos, ¿verdad? Cuando se prevean, o bueno, bajo las condiciones de peligro inminente a la seguridad nacional, energética o economía nacional. ¿Bajo qué criterios? ¿Quién sabe? No los especifica, no se sabe bajo cuáles. Por otro lado, la propia autoridad que suspenda va a integrar un expediente de dicha suspensión en el cual supuestamente va a empezar estas razones de suspensión, ¿no?
Por otro lado, la misma autoridad se va a hacer cargo de la administración y la operación, ¿verdad? En los términos que les había señalado en cuanto al tema de las EPEs, por ejemplo, y la medida, o en este caso la suspensión, la duración de esta suspensión, pues va a estar acotada a lo que la propia autoridad determine, ¿no? Y como remate a esto, se le otorga, ¿no? En una suerte de oportunidad dada por la beneficencia del Estado mexicano, la posibilidad de que puedan aquellos permisionarios que se sintieran afectados en sus derechos, pues justificar, ¿no? Que las causas que ocasionaron en un primer momento esta suspensión, pues ya han cesado. Siempre y cuando, obviamente, lo relacionan con el tema de actos ilícitos, el tema del contrabando, etc. Aquí, bueno, ¿qué riesgos pueden detectarse de esto? Bueno, obviamente, ¿en qué términos suspende? ¿Cuál es la duración de esta suspensión? Es una inseguridad jurídica terrible, ¿no? Ahora, la autoridad que hubiera emitido este permiso se va a hacer cargo de la operación, la administración, etcétera. Retomando un poco lo que menciona la administración en cuanto a esta imposibilidad de darle un trámite adecuado a, bueno, cuestiones de meramente burocráticas o de análisis propio de la administración, como lo es la admisión de documentos. Digo, si era por una cuestión material de respuesta o de mejor respuesta, no se entiende entonces cómo vas a hacerte cargo de la administración y operación de todos los permisionarios a los cuales suspendas. Digo, no se entiende cómo en uno sí, en otro no, ¿verdad? Y más aún el hecho de que no lo puedas hacer como estaba previsto en la ley con algún otro particular para que se encargue de la operación y que no se pierdan o se generen afectaciones durante el término de la suspensión, y que lo haga una propia empresa del Estado como de manera restrictiva, ¿verdad? Finalmente, el 86, pues añade, ¿no? Esta condicionante de que en caso de reincidencia o la reincidencia va a provocar la revocación del permiso respectivo, lo cual, repito, en la especie suena o se presenta de una forma hasta cierto punto plausible el hecho de que la reincidencia de pie a la revocación. Sin embargo, es plasmado en los transitorios lo que esconde, si le podemos decir, o lo que por omisión también, no necesariamente algo premeditado, pero por omisión, realizó el Ejecutivo respecto de la implementación de esta norma. Primeramente, ¿puedes mover a transitorios, por favor? Primeramente, el transitorio primero obviamente habla sobre o expresa el periodo de entrada en vigor de la ley, ¿no? El cual no es mayor periodo que el que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Amén de saber qué podría, bueno, como comentario preliminar, qué podría pasar con los permisionarios que a la fecha o hasta este momento pudieran no acotarse a una política pública, por ejemplo, que podría existir o de la cual no saben a cuál se deberían de suscribir, ¿verdad? Un segundo punto está relacionado con, o bueno, el segundo transitorio es la derogación de todas aquellas disposiciones que se opongan. Digo, lo estándar, lo tradicional, pero quizá el periodo de la entrada en vigor podría resultar un poco llamativo por la siguiente cuestión. En el tercero transitorio se señala que aquellos permisionarios, ¿no?, que pudieran ser perjudicados en su esfera jurídica, en sus derechos, ¿verdad?, pueden solicitar el pago, bueno, así refiere expresamente. ¿Puedes mover al tercer transitorio, por favor?
ellos refieren, podrán solicitar en el marco de la normatividad el pago de las afectaciones correspondientes. Bueno, primeramente, ¿a qué afectaciones se refiere? ¿Qué clase de afectaciones? Por sanción, derivadas de la suspensión y que van a trascender seguramente en la salud financiera de mi empresa, derivadas de que hayas contratado en este caso, una EPE para hacerse cargo y que haya generado algún tipo de daño o algún tipo de afectación a la misma, o a qué se refiere, porque podríamos entrar en el terreno, ¿no? de esto que se antoja como una suerte de expropiación de facto. Digo, las expropiaciones de facto ocurren, o bueno, son medidas que no implican, ¿verdad? Propiamente el que el Estado se apropie como tal, ¿verdad? Pero que están neutralizando efectivamente los beneficios, bueno, en ese supuesto, los beneficios de la propiedad, pero en el supuesto actual, pues podría al menos quitarlos, lo cual podría llevarnos también a considerar una expropiación quizá progresiva, una expropiación de carácter indirecto que interfiere, ¿no? En el ejercicio de mis derechos, un permiso que como tal ya no voy a poder ejercer, ¿por qué? O bueno, voy a estar suspendido de ejercer en términos que la propia autoridad que me dictó va a determinar y ante los cuales no tengo criterios mínimos para inconformarme. Ahora, considerar el tema de que, bueno, los permisionarios, en su mayoría, pues, son nacionales. Entonces, hablar sobre temas relacionados con arbitrajes, ¿no? Pues también representaría un obstáculo para el propio, para el propio permisionario nacional que quisiera por ahí inconformarse, ¿no? El cuarto transitorio por ahí contempla el tema relacionado con la revocación de los permisos, pero, ¿se puede mover al cuarto, por favor? Pero señala algo muy interesante, que es lo relacionado con que se pueda revocar estos permisos que a la fecha de la entrada en vigor del decreto no cumplan con el requisito de almacenamiento. Entonces, no tenemos la certeza sobre si se trata de dicha política, sobre la retroactividad de esa medida respecto del permiso que me otorgaste y ningún periodo en el cual yo pueda o esté en la posibilidad de subsanar dicho requisito y ante lo cual tú estás facultado para revocar mi permiso. Eso claramente representa una medida por demás invasiva y va a generar muchas y muy variadas afectaciones a los profesionarios. El quinto transitorio no es quizá tan controvertido, sin embargo, habla sobre un tema de caducidad. La caducidad en el 55 de la ley de hidrocarburos se maneja por dos cuestiones. Una, que lo relacionado con lo que está en el permiso propiamente, es decir, el no ejercer los derechos que te otorgó ese permiso para el efecto del propio permiso como tal, y el subsecuente relacionado con el plazo, ¿no? Ellos manejan un plazo de 365 días naturales. Acá la cuestión es, señala expresamente el quinto transitorio que se privará de los efectos jurídicos de los permisos a aquellos que estén caducados. ¿Qué va a pasar si yo, habiendo ingresado mi permiso, aún por causas imputables a la autoridad, retrasos, cuestiones relacionadas, por ejemplo, con ficciones jurídicas, como el tema que puede suceder con la negativa ficta, etcétera, no ejerzo esos de mi permiso y me caducan? La autoridad estaría facultada directamente para revocarlo. Entonces, pues, digo, es una medida bastante agresiva y otra vez, no existe un periodo para, un parámetro para poder subsanar dicha circunstancia. Finalmente, el sexto transitorio
quizá puede plantear el mayor problema de todos. Y es que el sexto habla sobre una revocación de los permisos a aquellos que no cumplan los requisitos correspondientes, ya se han mencionado, o, por otro lado, que infrinjan las disposiciones de la ley de hidrocarburos. Entonces, a ver, habíamos manejado primero, o había señalado en su exposición de motivos el Ejecutivo que esto se iba a manejar más por un tema de reincidencia. Lo que se señala aquí, pues claramente está más relacionado con un tema de revocación directa, un tema que va a facultar a la administración para, en caso de no cumplir, retirarte tu permiso. Un criterio, pues, discrecional, ¿no? Y también había que plantearnos, CENER y CRE son las autoridades, ¿van a revocar conforme al 56 por reincidencia o van a revocar conforme al sexto transitorio? ¿Bajo qué condiciones se podría llevar a cabo esta circunstancia? Finalmente, ¿puedes poner en comentarios finales, por favor? Por último, comentarios finales respecto de esta circunstancia. Bueno, por un lado, el tema planteado y antes de enunciarlos, la intención, bueno, al menos lo manifestado por la administración del Estado mexicano respecto a la seguridad energética, un tema de equidad, ¿no?, de acceso a la energía, se antoja como incluso el combate a delitos, cuestiones relacionadas con el contrabando, afectaciones al erario, etcétera, se antojan como una suerte de razones plausibles y que no podrían, al menos planteadas de esa forma, podrían resultar pues medidas que podrían ser tomadas en consideración como positivas. Sin embargo, la implementación de esta iniciativa en los términos en los cuales está planteada, considero que se trata, o bueno, pondría en riesgo la seguridad jurídica, obviamente de los permisionarios por temas relacionados con la retroactividad de la ley. Pondría en riesgo también, bueno, en este caso se trata de medidas discrecionales y arbitrarias, en las cuales, sin un criterio para las suspensiones ni las revocaciones, sin un criterio para los términos en los cuales serán, el tema relacionado como el cómo acreditar que ya subsané una situación que afectaba a la seguridad nacional, en qué término, el hecho de que se suscriba la misma figura de juez y parte en una misma, ¿no?, que te dicte las medidas, la duración de las mismas, los motivos y que te resuelva, es algo a considerar. El tema relacionado con expropiaciones indirectas, o bueno, en este caso, de facto, a los derechos derivados de los permisos o en general derivados de la propia actividad, y la afectación a la competitividad, que bueno, como ya vimos en el tema de la iniciativa de electricidad, fue uno de los motivos considerados por aquel juez que otorgó la suspensión con efectos generales para medianamente salvaguardar el derecho de todos, sobre todo el ambiente, pues aquí otra vez se vuelve a plasmar, porque esta restricción a contratar, por ejemplo, a particulares en casos de suspensión, estas expropiaciones de facto indirectas ejercidas y este clima de inseguridad a los permisionarios, pues no va a tener, creo, un efecto positivo al menos en la inversión, sobre todo tomando en consideración el año tan complicado económicamente, pero más importante aún como sociedad que hemos y que aún atravesamos por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que debe de ser tomada con mucha cautela, y aquellos permisionarios que estén aquí presentes, que les pueda servir esta información, estos bemoles que por ahí he detectado, pues sería importante que le dieran seguimiento para efecto de poder garantizar sus derechos frente a una medida que
claramente les va a causar afectaciones y posteriormente a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Quedo abierto a comentarios. Por ahí me parece que había unas preguntas, ¿verdad? Pero no sé. No. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Muy, muy claras los motivos de las preocupaciones que externas. Quisiera hacerte algunos comentarios, algunas preguntas y quisiera también pedir a nuestros panelistas si gustan también en un momento pasar a hacer alguna cuestión, dado el interés que sé que tienen en el tema. Mencionabas que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son organismos que pues están elevados en la Constitución. Ahí, si bien forman parte de la administración pública centralizada por disposición de ley, aparecen en la propia Constitución. Y por eso cuando se hicieron ahora sí que asignaciones de las ternas para integrar a los comisionados, pues fue tan polémico, ¿verdad? El control que ahora se pretendía, o que pareciera que se pretendía tener el Ejecutivo sobre estos organismos. Y mencionabas que tienen facultades, pues no sé si decirles todopoderosos, diciendo que son cuasi todo en cuanto a las funciones que ejercen, la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional en ciertos casos, ¿verdad? Muy, muy puntuales. Eso relacionado a lo que mencionabas de la discreción que va a tener la Secretaría de Energía, que recordemos que es el coordinador de la política energética y todo lo que ahí pudiera ocurrir. En cuanto a la política de almacenamiento mínimo, yo aquí tengo una duda, que más allá de establecer la política, el tema de las suspensiones es lo que generaría las afectaciones que mencionas. Pero esta atribución, al momento, es de la Comisión Reguladora de Energía. Y por eso existen estas disposiciones administrativas de carácter general. Entonces, Ajá. mi cuestión aquí sería el que esta reforma o esta iniciativa proponga que sea la Secretaría de Energía la que establezca esta política de almacenamiento. Es lo que, se traduce en que ya no sería la Comisión Reguladora de Energía o sería únicamente para efectos de la transición, porque si es únicamente para efectos de la transición y que luego la Comisión Reguladora de Energía volviera a asumir ese rol, pues creo que acrecentaría tu preocupación o la preocupación de todos que nos estás externando de, bueno, la norma hoy establece que tienes que almacenar mínimo 1, pero al entrar en vigor, la Secretaría de Energía va a decir, necesitas mínimo 4. Y entonces, ya no sé, se quedaría ahí o las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, ya, quedarían en el limbo porque ese transitorio supliría todo. Bueno, hay que entender el tema que bien señalas respecto de CENER y estos emanados del concepto de Estado regulador. A lo largo de la administración sí han habido reformas para limitar estos poderes que bien señalas, estos superpoderes de estos órganos técnicos, a efecto de constreñirlos al mandato de la Secretaría de Energía. La LORME sí prevé una suerte de coordinación, no invasión propiamente de las facultades de estos órganos. Es claro que el hecho de que las DACs emanadas de la propia CRE para el efecto de temas como el almacenamiento se hacían de esa forma porque pueden, debido a las necesidades del sector y a la movilidad constante, pueden cambiar, pueden ajustarse, pueden o necesitan, más bien, necesitan recibir ese tipo de cuestiones. El hecho de que tú el Ejecutivo lo incorpore al texto de la ley va a obligar
propiamente o va a suplantar estas facultades de estos órganos para efecto de que sea CENER el que los dicte. El transitorio, así le digo, así se antoja, va a revocar estas facultades. Las va a erosionar, no a revocarlas, las va a erosionar y les va a quitar en la especie lo que podrían realizar al respecto. CENER, el hecho de que, por eso hacía mucho hincapié en el tema de que entre en vigor un día después. No hay un periodo en el cual yo me pueda ajustar a la normatividad. No existe. Si tú me otorgaste un permiso con tales lineamientos y no me das la posibilidad de ajustarme a estos nuevos lineamientos que va a dictar un órgano diferente o que estableció un órgano diferente, pero ante los cuales yo no tengo posibilidad de siquiera poderme ajustar, pues digo, yo no soy permisionario, pero yo estaría bastante preocupado por eso. Bien, tenemos una pregunta, bueno, un par de preguntas antes de pasar Claro. con nuestros panelistas. Por supuesto. Menciona Ricardo Hernández, pregunta si con esta reforma se podría decir que las autoridades tienen la posibilidad de realizar una expropiación indirecta de las empresas que cuentan con permisos sobre estos giros. Es que en la especie sí, porque estarías limitando sobremanera los derechos ya adquiridos o derivados del aprovechamiento de estos permisos y ante lo cual te establezco criterios o no tengo criterios para los mismos, ¿no? Entonces, sí. Sí, la suspensión, digamos, de arbitraria de los efectos del permiso, haciendo inútil cualquier inversión que se haya efectuado previamente para poder ejecutarlo y aprovecharlo y sin tener realmente una forma de pues, Controvertirla. reactivar, Claro. sí, pues más que controvertirla, sino de reactivar el del poder utilizar mi permiso, porque controvertirla, pues bueno, ve y peleate, nada más que no se trata de eso, ¿verdad? No haces inversiones para ir a pelearte. Sí, es volver cansino un trámite y materialmente inutilizar el beneficio económico que podría yo tener. Otra pregunta aquí de nuestros, en la audiencia. El señor Guillermo García, ¿existe alguna afectación hacia los contratos de producción compartida en los que se tenga un permiso de la CRE para la exportación de hidrocarburos? ¿O solo si se crean centros de almacenaje para hidrocarburos? Es que, bueno, esa es parte de la cuestión. La iniciativa habla de todos los permisos sujetos al artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos. ¿Y bajo qué criterio? Pues, quién sabe. Si yo dentro de un contrato tengo un permiso o bueno, que fuera al menos solicitado en esos términos y lo incumplo a la entrada en vigor, pues seguramente sí. Seguramente se va a causar afectación como tal. Bien. Una observación que tenemos por aquí. Sí, claro. Habla acerca de que, bueno, una aparente incongruencia entre que en esta iniciativa, en la exposición de motivos, señalan que el Estado carece, o las dependencias que actualmente tramitan este tipo de permisos, carecen de capacidad humana, aparentemente capacidad humana, para dar respuesta a todos los permisos que se ingresan. Y la aparente incongruencia es que el Estado provee todo esto para que pues vendría a suspender la ejecución de un montón de permisos, no sé cuántos sean, y que los opere el propio Estado. Sí, a través de Digo, las CPs. yo creo que es una aparente, o de inicio puede ser incongruente, sin embargo, salvo tu mejor opinión, creo que no son los mismos, ¿verdad? La empresa productiva, el Estado, creo que el Estado, lo que tiene para echar mano sería la empresa productiva del Estado, si no, ¿a quién le va a pedir que le ayude a regular esto? Y a diferencia de otras actividades,
digo, que si la suspensión está bien o está mal, yo no vería tan mal que sean las empresas productivas del Estado las que se dediquen a operar de manera emergente, si lo decimos así, para tratar de auxiliar esta situación extraordinaria, extraordinaria en teoría, ¿verdad? Porque no parece tan extraordinario que vaya a ocurrir, sino que va a ser la constante. Pareciera, no sabemos. Eh, ¿Algún comentario al respecto de que sean las EPES y no se establezca que se permita que sean a lo mejor los particulares mediante algún tipo de contrato de urgencia o algo por el estilo? Lo que pasa es que, bueno, la ley preveía que pudieran echar mano de las EPES o de particulares. El hecho de retirarlo a la par de señalar que cuento con una incapacidad o tengo una incapacidad en esto y posteriormente, y a la luz, ojo, llevando al extremo lo que representaría la revocación de, pues, bastantes permisionarios. Y segundo, el hecho de que esta revocación se lleve para efecto de que yo como Estado pueda asumir el control de las instalaciones y las operaciones de estos particulares, de estos permisionarios, sabiendo que existen claras invasiones por parte del ejecutivo, sí, del ejecutivo hacia otras áreas, pues antojaría como que las propias EPES pudieran estar actuando para los intereses del propio Estado mexicano sin la necesidad de actuar de manera emergente como tal, sino más bien como una suerte de control de las instalaciones de los permisionarios. Pero te digo, eso es llevarlo a la exageración. Ahora, ante la falta de criterios y lo arbitrario de los mismos, pues creo que no sería una exageración considerarlo al menos. Creo que la modulación es correcta, ¿vale? Tenerlo como pronóstico. Pues al menos tenerlo en el panorama. No como Bien. resultado final, pero en el panorama, ¿no? Comprendo, muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a nuestros panelistas, el maestro Héctor Herrera, nuestro presidente del capítulo de Nuevo León, licenciado Juan Isidoro, si tiene algún comentario. Adelante. Muchas gracias, muchas felicidades por el evento y por la ponencia. Quisiera primero manifestar que estoy de acuerdo con las conclusiones del ponente, que entiendo son 4, en el sentido de que la iniciativa genera inseguridad jurídica, tiene exceso de discrecionalidad, podría implicar expropiaciones indirectas y hay una afectación a la competitividad de las empresas del sector, entendiendo competitividad en los términos del artículo 25 constitucional. Yo quisiera preguntar si estaría de acuerdo el ponente en otra posible conclusión, y es que al igual que sucedió con la ley o la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, el razonamiento fundamental para el otorgamiento de las suspensiones, tanto provisionales como definitivas, de la ley de la industria eléctrica, una precisión, no fue lo ambiental, aunque se menciona y se trata, el argumento de fondo, tanto del amparo como de las suspensiones, es decir, del criterio del juzgado de distrito, fue violación a las disposiciones constitucionales del 28, no de la competitividad del 25, sino a los temas de competencia económica y libre concurrencia en el mercado. A su mejor opinión, me parece que también se actualiza la violación al 28 constitucional, además del 25, en el sentido de que esto podría afectar el tema de libre concurrencia y el tema de competencia económica, no solo por el texto de los artículos modificados, sino que el discurso del Ejecutivo Federal reiterado en temas de energéticos y la exposición de motivos de esta iniciativa, que incluso me parece ofensiva la manera en que está redactada, porque hace alusión a la reforma energética de 2013 como si fuera una catástrofe
y como si el monopolio del Estado fuera algo muy bueno y el hecho de que los particulares participen es algo terrible. De la lectura que se da a la exposición de motivos, subyace esta idea: monopolio es bueno, particulares son malos en el sector energético. Entonces, tanto por la intención del legislador plasmada en la exposición de motivos como en el texto, me parece que una de las principales violaciones constitucionales pudiera ser en materia de competencia económica y libre concurrencia, que en el caso me parece relevante porque tenemos la reciente experiencia de otorgamientos de suspensiones con efectos generales, precisamente no solo por la afectación al 28 constitucional, sino por el criterio que derivó de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hizo propio el juzgado de distrito, en el sentido de que si bien se afecta un interés jurídico de los quejosos, el tema de competencia económica y libre concurrencia incluye también un derecho de todos los consumidores que serían afectados en su economía, porque podría haber, muy probablemente habría un incremento de precios al disminuir la libre concurrencia o la libre competencia económica. Así que quisiera preguntarle si estaría de acuerdo en que este sería un argumento de inconstitucionalidad sumamente grave por el reciente precedente de la industria eléctrica. Yo estaría de acuerdo, nada más añadiría la cuestión que no sé si el hecho de que en esta iniciativa se constriña propiamente a permisionarios pudiera dar para esta cuestión como homóloga de la iniciativa del tema de electricidad. Es lo único que a mí me saltaría propiamente, pero fuera de ahí, la verdad es que sí, la verdad es que de hecho, y aprovechando que usted ahondó en la exposición de motivos, textualmente refieren que la corrupción se lo leo nada más para complementar lo que dijo y rematarlo. Ellos aluden que la corrupción es una cuestión relacionada con el periodo económico neoliberal y que es la forma más extrema de la privatización. La privatización en el entendido, como usted dice, algo sumamente negativo y que constituye básicamente un atentado al Estado mexicano, ¿no? Sería lo que yo añadiría, licenciado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un lenguaje muy, muy utilizado en la actualidad, ¿no? Lo vemos todos los días en la mañana. Bueno, hay otra, sí, hay otra pregunta aquí de nuestra audiencia. No sé si algún otro de los panelistas quisiera, ya que estamos en esta etapa, antes de leer la pregunta de la audiencia, algún otro comentario, pregunta, sino para leer la de la audiencia. Adelante. Bien, gracias. Señala Rodolfo Reyes, más allá del texto de la iniciativa, ¿de qué forma se están organizando los particulares para hacer frente a la arbitrariedad del Ejecutivo? ¿Se están movilizando las asociaciones? ¿Está habiendo intervención de las embajadas de los países de origen de los permisionarios? Y aquí, Gerardo, te quisiera también mencionar, pues, el principal promotor de esta iniciativa, pues es el titular del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Correcto. Que sale, pues tiene un cierto peso también ahí en la Cámara de Diputados, con la gente que está en su partido, ¿verdad? Con la mayoría con la que cuenta. Entonces, sale todos los días a decir, yo sugiero que le den prisa a esta reforma porque es muy importante para el país. Entonces, para hacer un poco, darle el fondo que tiene aquí la pregunta del señor Rodolfo. Bueno, la cuestión, las notas más recientes apuntan a que incluso el clúster de aquí de Nuevo León ya se ha pronunciado, el clúster energético de aquí de Nuevo León se ha pronunciado al respecto. Permisionarios, sobre todo relacionados con bueno, gasolineros, ¿verdad? También han realizaciones y casi todos manifiestan precisamente esas cuestiones.
Hay notas periodísticas, si mal no recuerdo, el día de ayer, que señalan que la iniciativa va a pasar sin ningún tipo de cambio para su votación y posterior aprobación. Yo la semana pasada incluso había por ahí revisado que estaba un poquito congelada, ¿verdad? Porque, bueno, quiero suponer que querían hacer algún tipo de revisión. Sin embargo, con esta nota de ayer y a pesar de los pronunciamientos de la propia IP, creo que va a ir. Entonces, la verdad es que las estrategias que tomen, pues tendrán que ir orientadas a algún tipo de litigio estratégico, amparos, eh, ante los cuales es la única forma de lograr frenarla, porque al menos eso es lo que reportan medios nacionales al momento, al momento. Sí, Bien. pareciera que va por el fast track, ¿verdad? Sí, es correcto. El día de ayer tuvimos un evento aquí en el capítulo, fue sobre arbitraje de inversión y precisamente se tocó un tema parecido al comentado por el maestro Herrera en cuanto a las inconstitucionalidades que hemos visto en la ley, en la iniciativa de ley de la energía eléctrica y sus modificaciones. Y se hablaba, el expositor transmitió desde Polonia, desde Varsovia, él está fuera del país desde hace muchos años. Y desde su perspectiva, él hablaba de la inminencia de la infinidad de casos de arbitraje de inversión que vendrán en camino en contra de esas reformas y obviamente extensivas a esta de hidrocarburos. Entonces, eso ligado a lo que comentas, arbitraje de inversión, más los amparos que ya hemos estado viendo y los que vendrán, pues seguramente es la figura que estaremos viendo en los próximos meses con más y más recurrencia. ¿Qué onda? Como que nuestro expositor se está... Ahí está, se está cortando. Bien, vamos a ver un poco, un par de preguntas más Bueno, aquí de la audiencia. ¿Sí escuchas, Luis Gerardo? ay, está como congelado. Ah, qué ¿Nos caray. escuchas? Nosotros te vemos bien. Te estamos escuchando. ¿Te escuchas, Luis Gerardo? ¿Nos escuchas? ¿No? ¿Sí? Luis Gerardo, ¿no oyes? No, parece que no. Ah, creo que se va a poner unos audífonos. Siempre preparado. Sí, lo que pasa es que hay un lag aquí en la sala. Casi no escuché nada. Aprovecho para saludar a nuestro tesorero del capítulo, Armando Robles, que está aquí presente también en el panel. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos. Gracias, Juan, muy amable. Aquí estamos. Gracias. ¿Ya nos escuchas, Luis Gerardo? Va. Se nos fue. Pues bueno, no sé, Jorge, si ya con esto damos por terminado el evento, ya creo que desahogamos la mayoría de las preguntas. Sí, le compartimos Entre los al problemas, expositor las otras. aquí, si gustas. Bien, y bueno, pues para cerrar, debido a las fallas técnicas que estamos teniendo, queremos otorgar este reconocimiento al maestro en Derecho Luis Gerardo Fernández Martínez por su destacada exposición en la conferencia Análisis de la Iniciativa de la Ley de Hidrocarburos, 9 de abril del 2021, signado por el presidente del Capítulo Nuevo León, el licenciado Juan Isidoro Luna Hernández. Muchas gracias a todos por participar y vamos a pasar estas preguntas que quedaron aquí al expositor. Ya veremos si aquí con su registro a lo mejor puede dar respuesta ahí vía correo electrónico o de alguna otra manera contactarse. Agradecer muchísimo a todos los asistentes por su participación y acompañamiento aquí en nuestro evento. Agradecerle muy especialmente al maestro Héctor Herrera, expresidente de nuestra querida Barra Mexicana Colegio de Abogados, su
permanencia aquí con nosotros, su acompañamiento, siempre apoyándonos aquí en Nuevo León. Estamos muy agradecidos con él. Y pues por supuesto a todos, a nuestro expositor, el maestro Fernández, y al moderador Jorge Castillo, quien es el presidente, el coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental de nuestro capítulo. A Marcelo González Jiménez también, coordinador de la Comisión de Derecho Energético, por esta iniciativa. Y pues bueno, aquí estamos, les seguimos, por favor que nos sigan apoyando aquí en todos los eventos del capítulo para poder seguir ofreciéndoles actualización continua jurídica para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias, Jorge.